quirúrgico y clínico del paciente. Siguiente. Y después tenemos lo que es la radiológica percutánea, que lo que hace es utilizar una rayos X para la colocación del procedimiento. Lo que se hace es una apertura del abdomen de manera quirúrgica, ¿sí? De una cirugía típica para permitir la colocación de lo que sería la gastrostomía. Y se hace seguimiento por rayos X, o sea, por radiografía. Son dos procedimientos diferentes, pero son dos procedimientos relativamente sencillos. Bien, y la pregunta que muchos hacen si es lo mismo una sonda, si se puede evitar la realización y colocar una sonda. Bueno, a ver, ¿qué vamos a explicar primero? Que la sonda nasogástrica, lamentablemente es algo que nosotros no deseamos nunca usar en un paciente con esta patología. ¿Por qué? Porque la sonda nasogástrica en esta, en ELA, es un recurso urgente, ¿sí? Porque el paciente se ahoga, porque el paciente no puede tragar o porque el paciente no puede hidratarse. Entonces, es algo que nosotros no tenemos tiempo de hacer un prequirúrgico, programar una cirugía, pedir un set de gastrostomía. Por lo tanto, cuando se llega a esta situación, uno indica una sonda nasogástrica. Pero no es un procedimiento definitivo. ¿Por qué? Porque la sonda nasogástrica no debería utilizarse por más de 4 semanas. Pasado ese plazo, 4 a 6 semanas, empiezan a aparecer lesiones, lo que se llaman por decúbito, ¿sí? Además de que es molesta, digamos, pasando por la nariz y por la boca, interfiere con un ingesto. O sea, la sonda nasogástrica no es un equivalente a la gastrostomía en esta patología. La sonda nasogástrica, lamentablemente, a veces uno la pone en la urgencia, sobre todo por imposibilidad de hidratación del paciente, pero siempre en pos de, o sea, lo pone esperando la gastrostomía. Entonces no es lo mismo, ¿sí? Y después el botón gástrico, por supuesto, que tiene un menor riesgo de aspiración que una sonda, evita las lesiones que se pueden ocurrir en el esófago, no es molesta, la sonda nasogástrica puede producir molestias, puede también irritar la piel en la nariz. Y obviamente que la gastrostomía genera un mayor confort del paciente, ¿sí? Ahora sigue Bien, Flor. bueno, vamos a hablar un poquito de los tipos de alimentos, o sea, paciente que ya tiene instaurada una gastrostomía, bueno, ¿qué alimentos se suministran o qué se pasa a través de esa gastrostomía? Sepan que tenemos dos opciones o dos variantes que son los alimentos listos para usar, que son fabricados en un laboratorio, y aquellos que se preparan de manera casera. Lo más importante o el concepto más importante es que los dos son lo mismo, nada más que son diferentes cómo los obtenemos o cómo los adquirimos. El listo para usar es elaborado por un laboratorio y, bueno, lo solicitamos a estos laboratorios y a través de lo que es una cobertura se solicita a aquellos pacientes que lo poseen, pero en el caso de que no, o cuando demoramos en su obtención, lo que hacemos nosotras como nutricionistas es enseñarle a esa familia, ¿sí? A ese entorno que cuida al paciente, cómo se prepara este equivalente. ¿Cómo se prepara? Con alimentos, ¿sí? Se prepara con leche y con alimentos. ¿Qué se hace? Se procesan esos alimentos para obtener un líquido, ¿sí? Que se va a pasar a través de la gastrostomía. La gran diferencia con los listos para usar es que obviamente van a ser más prácticos, ¿sí? Y menos costosos. ¿Por qué? Porque procesar todos los alimentos, el conjunto de alimentos que necesitamos, termina siendo costoso porque vamos a necesitar de varios ingredientes. Pero esa es la diferencia y que además cuando utilizamos alimentos para pasar por la gastrostomía, ese paciente va a tener que recibir un suplemento de vitaminas y minerales. Pero en sí son lo mismo, o sea, el paciente puede acceder a cualquiera de las dos opciones y va a estar recibiendo lo mismo. Solo difiere la forma en que lo vemos, el envase y cómo lo adquirimos, ¿sí? Cómo lo obtenemos. Hay diferentes formas de suministrarlo. Acá hay tres conceptos como por gravedad, por jeringa, por bomba de infusión. Esto quiere decir si colgamos el alimento y va goteando, o bien si obtenemos una parte de ese alimento y lo pasamos a través de una jeringa. Y también tenemos los aparatos, sí, que son las bombas de infusión, que lo que permiten es controlar el volumen que se va pasando durante las horas del día. ¿Cuáles son los cuidados básicos? O sea, paciente ya con un botón gástrico instaurado, nos pareció importante también poder repasar un poquito esto, ¿sí? Porque son cuidados que tienen que ocurrir día a día, ¿sí?
Quienes cuidan a ese paciente, vamos a repasar lo básico, ¿no? Siempre verificar que la zona del botón gástrico no se encuentre irritada. Esto quiere decir que no es la piel, si alrededor no está enrojecida, inflamada o que genere dolor, por ejemplo, no solo con al contacto, sino que de por sí ya genere dolor. Y siempre esa sonda que sale de la gastrostomía, como veíamos en el dibujito anteriormente, hay que limpiarla. Sí, se utiliza gasa, agua tibia y jabón para limpiarla externamente, porque hay que tener esos cuidados. Y también va a tener una limpieza interna. ¿Cómo es la limpieza interna? Siempre pasando agua, sí que no sea agua a temperaturas heladas o a temperaturas extremas, siempre se pasa agua a través de la gastrostomía. Agua para hidratar, como decía María, pero agua para limpiar, ¿sí? Esa sonda de gastrostomía. Siempre que suministremos alimentos, alguna medicación, que finalicemos ese proceso y también antes de empezar a suministrar el alimento, vamos a tener que pasar agua por esa sonda que forma parte de la gastrostomía. Cuando ya no es usada, ¿sí? Porque suministramos el alimento en el paciente y vamos a dejar de usarlas por un par de horas, se cierra ese tapón de la sonda y siempre hay que tener cuidados, ¿sí? Al momento de manipularla. El lavado de manos, ¿sí? Previo a manipular la sonda, previo a manipular los alimentos. En el caso de preparar de manera casera los alimentos, son muy importantes las medidas de higiene de las manos, de las superficies, de los utensilios que vamos a utilizar para prepararlo. Y acá trajimos tres frases, ¿sí? Que escuchamos un montón o que se leen un montón y que creemos que son dudas, ¿sí? Que están presentes en muchas pacientes, en cuidadores, en entorno que cuida. Por ejemplo, una vez que se realiza, ¿sí? La gastrostomía, el paciente no puede consumir ningún alimento por boca. Bueno, eso es un mito, ¿sí? No es real, ¿sí? Esto es una duda muy frecuente en el paciente, en la familia, ¿sí? Y acá es muy importante aclarar que, como decía María anteriormente, la instauración de la gastrostomía no es que deja de lado o que prohíbe o que no se consume ningún alimento más por boca en lo que es la mayoría de los pacientes. Lo que hacemos con la gastrostomía es quitar presión. Entonces, ya esa necesidad de cubrir todo lo que necesita el paciente va a ser a través de la gastrostomía y el alimento pasa a ser de confort, de placer. Si tomaba antes media hora en consumir un alimento o un plato ese paciente, ya no necesitamos que termine ese plato porque vamos a tener el soporte del alimento por la gastrostomía, entonces termina siendo por la boca lo que el paciente pueda, quiera comer en aquellos momentos de mayor confort, es decir, da calidad de vida, ¿sí? Y el comer, una vez que está instaurada la gastrostomía, pasa a tener ese rol, ocupar un rol de placer y de consumir pequeñas cantidades, porque todas las necesidades del paciente van a ser cubiertas por el botón gástrico, las necesidades de hidratación, como decía María, muchas veces lo que priorizamos es la hidratación y bueno, ya el paciente no tiene que seguir consumiendo esos líquidos espesados. Otra frase muy frecuente o algo que podemos llegar a pensar es que la instauración o la realización de un botón gástrico se asocian con el concepto de final de la vida. Bueno, no tiene relación, esto también sí es un mito, porque en realidad la instauración de la gastrostomía de un botón gástrico lo que busca es dar calidad de vida, mejorar la calidad de vida no solo del paciente, sino también de su entorno, ¿sí? Muchas veces los momentos de las comidas en donde el paciente comienza a demorar en comer o la necesidad de transformar las consistencias de esos alimentos porque presenta una dificultad para tragar una disfagia, puede volverse un motivo de conflicto a nivel familiar. Entonces estamos sacando presión con la gastrostomía, estamos dando una situación de confort y de calidad de vida, no solo al paciente, sino también al entorno que cuida. Y otra frase, sí, muy frecuente, sí, que es obligatorio, sí, realizar una gastrostomía en un paciente con ELA, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esta frase, sí? Con esta obligación o esta determinación, ¿sí? No hay ninguna práctica o decisión médica, sí, que se tome sin el consentimiento del paciente y en el caso de que el paciente no pueda aceptarlo sin el consentimiento de su familiar o de la persona que esté a cargo de ese paciente. Siempre, en toda medida, en toda decisión, se tiene en cuenta el punto de vista del paciente, ¿sí? Y más allá de que nosotras como profesionales podamos recomendar ante una situación individual de un paciente
que la gastrostomía se va a instaurar, como dijo María, por ejemplo, ante una situación de una pérdida de peso o cuando se disminuye la seguridad al tragar y aparece la disfagia. Y nuestra recomendación, nuestra sugerencia es, deberías realizarte la gastrostomía. No obligamos, sino que planteamos la situación, planteamos el panorama y es el paciente el que termina decidiendo si se somete o no a este procedimiento, no es una obligación. Y en torno a esto, sí, es que pensamos en esta frase para cerrar, sí, que el objetivo siempre va a ser priorizar la calidad de vida, como siempre digo, no solo el paciente, sino el entorno que cuide y la familia que cuida, poder respetar sus decisiones, sí, y adaptar siempre las recomendaciones a las necesidades individuales de cada paciente. Como nos decía María, podemos tener recomendaciones de libros, podemos tener una guía que nos diga qué hacer, pero siempre todo debe ser individualizado según cada paciente, según cada situación en la que se encuentre ese paciente, ese entorno que cuida. Así no hay, nunca generalizamos, sino que siempre hay que priorizar la individualización. Toda decisión debe ser basada en la historia particular de cada paciente. Y bueno, abrimos este espacio, voy a dejar de compartir, así los podemos ver para dudas, preguntas, lo que nos quieran compartir Ahí estamos. por el chat. Por el momento no veo nada. No, no sé si nos quieren preguntar algo. Se nos durmieron. No sabemos si se entendió, no se entendió, si tenían Claro, este tipo queremos de una dudas, devolución, si no tenían estas dudas, si querían saber otras cosas. también. Si atravesaron esta situación, si ya tenemos pacientes del otro lado, ahí vemos que Roberto levantó la mano. Y Eduardo dice, para mí estuvo Ujú, muy claro muy todo. claro. Bueno, Sí. gracias, Eduardo. Después, ¿quién más levantó la mano? Hola, gracias, se entendió perfecto, la explicación fue bastante clara y súper entendible. La higiene del botón. Bueno, eso es lo que explicó un poco Florencia de lo que es la higiene. A ver, igual la higiene la van a explicar cuando hacen el procedimiento y en cada vez que consulten con el nutricionista. Son cuidados que tiene que tener el entorno y tiene que tener también enfermería. Hemos tenido casos de a veces en algunos cuidadores o enfermeros que no han tenido, digamos, los recaudos pertinentes si han habido infecciones del sitio, como también puede pasar con otro tipo de implementos, como puede ser también una sonda nasogástrica, como también puede ser una sonda vesical, es decir, no deja de ser un caño que entra a mi cuerpo y tengo que cuidar esa zona. Dice, Vanessa, ya sé quién sos. Dice, hola, súper interesante la charla. Mi mamá ayer se realizó la gastropercutánea. Perfecto, sí. Sí, sí. Hoy te contesté el mail, Vanessa. ¿Qué alimentos son recomendables que ingieran los pacientes? A ver, como siempre, como lo explicó Florencia, tenemos dos tipos de alimentación. La alimentación que llamamos casera, ¿sí? Que es lo que hacemos con alimentos, y los listos para colgar. ¿Por qué decimos que va a depender de si el paciente tiene o no tiene cobertura? Porque los listos para colgar, cuando hay una cobertura social, como puede ser una obra social o una prepaga, los cubre al 100% la cobertura social, a veces después de pelearse, a veces de una. Entonces, nosotros, obviamente, cuando existe esta alternativa, vamos por esta alternativa, porque es más práctico, porque no hay que preparar nada y porque es 0 pesos para el paciente. Ahora, cuando no existe una cobertura social que lo cubra, son alimentos muy costosos y que realmente pueden prepararse con alimentos. Es decir, como explicó Florencia, con una leche deslactosada, con agregado de polimerosa, azúcar, maltodextrina, aceite que son, digamos, cubrimos proteínas, hidratos de carbono y grasas, y después tenemos que agregar un suplemento multivitamínico porque estos alimentos son carentes de vitaminas y minerales. También dependiendo del calibre del botón, hasta se puede pasar a veces comida procesada, es decir, esto es equivalente al listo para colgar. La diferencia, como explicó Florencia, es que estos van a tener un costo porque uno tiene que comprar la leche, la maltodextrina, es decir, hay que hacer un trabajo, hay que prepararlos, hay que licuarlos, hay que, digamos,
hay que pasar vitaminas y minerales que también hay que comprarlos. Entonces, es equivalente, pero si existe una cobertura social, nosotros siempre vamos a solicitar el listo para colgar porque es 0 pesos y no hay que hacer nada más que colgarlo, ¿sí? Entonces, la pregunta es qué alimentos serían estas dos alternativas y que van a depender si existe o no existe cobertura social. Bajo ningún punto de vista está justificado que el paciente pague estos listos para colgar si no tiene cobertura, que son muy costosos y que se pueden, digamos, preparar con alimentos caseros. No sé si eso responde la pregunta. Sí, creo que Mari que responde también la pregunta de Eduardo que nos dice, danos un ejemplo de la preparación de un alimento en forma casera, por favor, por ejemplo, un almuerzo típico. Bueno, va a depender del El tema es que paciente. acá no hay como mucho almuerzo, desayuno, merienda, porque no hay un sabor, o sea, el paciente no experimenta el gusto de los alimentos. Entonces, nosotros no nos importa tanto si la comida es dulce o salada, lo que nos vamos a, digamos, a preocupar es porque cubra los requerimientos nutricionales de proteínas, hidratos de carbono y grasas y las calorías. Y esto principalmente se cubre con una leche que generalmente es deslactosada para evitar que la lactosa pueda generar algún tipo de disconfort ya que los adultos tenemos menos capacidad de digerir la lactosa que los niños. Entonces, generalmente la leche es deslactosada y cubre proteínas y algo de hidratos de carbono, aceite, cubro las grasas y alguna, puede ser azúcar, puede ser maltodextrina generalmente, porque el azúcar puede generar algún tipo de diarrea en gran cantidad. Maltodextrina es un hidrato de carbono que se vende en latas que no es algo caro. Entonces, con estos preparados nosotros vamos a cubrir hidratos de carbono, proteínas y grasas y las calorías. Pero estos alimentos pueden ser fuente de alguna vitamina o mineral, pero carentes de muchos, ¿sí? Porque acá no hay verduras, no hay frutas, no hay carnes, es decir, por ejemplo, acá no hay hierro prácticamente, podemos poner leche con hierro, pero el hierro compite con el calcio, entonces vamos a necesitar un multivitamínico para poder pasar por esa gastrostomía para cubrir vitaminas y minerales. Eso sería el ejemplo. No hace falta hacer un desayuno con pan y procesarlo, porque generalmente si yo quiero hacer un desayuno, por ejemplo, me dicen un almuerzo típico, vamos a suponer que yo pongo carne, puré y lo proceso para que llegue a una consistencia para poder pasar con una jeringa por el botón gástrico, lo voy a tener que diluir demasiado. Si yo diluyo, bajo el valor calórico y bajo el valor proteico y el valor nutritivo de esa preparación y aumento mucho el volumen. Entonces, a lo mejor, en lo que sería un plato de comida, al agregar líquido, estoy aumentando en volumen por 2 o por 3 veces. Y eso tal vez es demasiado para una toma. Entonces, por eso recurrimos a estas preparaciones de leche deslactosada, maltodextrina y aceite. Porque sabemos que con eso, en volúmenes normales, que pueden ser 250, 300, 400 mililitros por toma, vamos a cubrir los requerimientos. Mientras que si yo licúo un churrasco con puré, a lo mejor me voy a 800 mililitros para que la consistencia quede adecuada para pasar por el botón gástrico. No sé si eso se entiende. Y a eso te sumo, Mari, que en tal caso, que por la gastrostomía, por el calibre que tenga, podamos llegar a procesar carne, vegetales y lleguemos a una consistencia adecuada, igualmente vamos a necesitar el suplemento de vitaminas y minerales Siempre. porque no llega a ser completo el Porque no se aporte. pasa verdura cruda, porque no se pasa Sí. cereal integral, porque un montón de cosas se excluyen de los alimentos. O sea, la dieta termina siendo incompleta en vitaminas y minerales. Después dice, espera que no me quiero perder ninguna de las preguntas. Sí, quedamos en Mónica. Hola, no pude escuchar todo, pero quisiera que nos cuenten en qué casos acudir a una guardia en caso de tener el botón gástrico, ejemplo, si se sale la sondita. Si se sale la sonda. Sí, Si también está enrojecida la zona, calor, si el paciente presenta fiebre fiebre. y no está muy claro el origen de esa fiebre, porque no hay un cuadro gripal, porque no hay una escara, porque no hay nada que pueda generar un cuadro infeccioso, entonces uno tiene que pensar que puede haber una infección en el sitio de la gastrostomía, dolor, rubor, calor, malestar, ¿sí? Distensión abdominal, la panza dura que no cede y que no escuchamos gases ni ruidos hidroaéreos. O sea, no escuchamos que el paciente no tiene ruidos, como no hay movimiento intestinal también. Son situaciones para ir a una guardia cuando hay una gastrostomía. Después dice, ahora no puedo escuchar todo, quisiera saber en caso de acudir. Bueno, eso es medio lo que dijimos. Danos un ejemplo de preparación, también es lo que Es el que dijimos. leímos. Vamos con el de Mariana, Mari, si querés La leerlo. cantidad que debe ingerir, la cantidad depende de cada paciente, depende de la preparación que demos, pero en general no tratamos de no sobrepasar los 350 o 400 mililitros por toma, pero esto depende de cada paciente. Siempre decimos por toma porque cuando es gastrostomía o botón gástrico, salvo que sea un paciente que está postrado y que sea más cómodo pasar la alimentación continua,
en general tratemos de respetar los tiempos como si fueran los tiempos digestivos y pasarlo en 4 o 5 tomas a modo de las comidas, ¿sí? Mi papá está en un momento que está complicando en situaciones esporádicas cuando debe tragar líquidos. El neurólogo nos dijo que ya no se puede hacer lo del botón por la capacidad pulmonar que ya está comprometida. ¿Es así? ¿Qué otra alternativa tenemos? A ver, esto es un poco lo que explicamos y es un terreno que tal vez no quiero ahondar, pero sí explicar que la capacidad vital forzada, que es esto que mide los neumonólogos cuando hacen una espirometría y que a veces es dificultosa hacerla en los pacientes con ELA porque les cuesta, digamos, obturar y soplar. Cuando está comprometido, en general lo que deja de lado es la técnica percutánea, la endoscópica percutánea, y va por la radiológica. O sea, la alternativa se puede hacer igual. Después eso ya es algo que a conversar entre el neumonólogo y cirujano. Yo creo que la alternativa es o la quirúrgica o en estos casos tal vez se puede pensar o no en una sonda nasogástrica. Cuando está realmente, seriamente comprometido, por eso nosotros tratamos de inculcar lo que es la gastrostomía precoz, no llegar en un estadio en el que ya es comprometido a hacer el acto quirúrgico, ¿no? ¿Por qué? Porque uno termina con la alternativa de la sonda casi como única opción porque está el riesgo de aspiración o ahogo inminente, la imposibilidad del acto quirúrgico y entonces recurrimos a una sonda que a veces esta sonda se extiende por más tiempo. Esta es la situación que no queremos. Pero digamos, esta alternativa no es una alternativa que nosotros te podemos brindar como nutricionistas, sino más bien es algo a charlar entre cirujano y neumonólogo. El neumonólogo que es el que va a evaluar la capacidad vital forzada, la capacidad pulmonar y va a decir qué tipo de sedación o no puede tener ese paciente. Y, por supuesto, el cirujano para ver qué técnica quirúrgica en función de eso está dispuesto a hacer con el anestesiólogo, ¿sí? Entonces, esto es más una charla entre neumonólogo, cirujano y anestesista, más que de nutricionistas. Pero digamos, en general, cuando la capacidad vital forzada está por debajo de 50, se recurre a la gastrostomía quirúrgica, ¿sí? No endoscópica percutánea. Pero vuelvo a repetir, esto es algo a charlar con los que toman esa decisión. ¿Sí? El neurólogo puede o no decir una cosa u otra, pero en definitiva es algo a charlar entre neumonólogo y cirujano. Y por supuesto que no todos los cirujanos son expertos en patologías neuromusculares, ¿sí? Nosotros tenemos muy buena experiencia con el doctor Vidkov de Ludaondo, que es quien hace las gastrostomías de gran parte de los pacientes del equipo de ELA. Los que no se hacen con él es porque tienen una cobertura social, obra social, que les cubre tal vez en otro lado y se las hace más rápido, porque bueno, Ludaondo sigue siendo un hospital municipal con sus turnos, pero en general es bastante ágil. Así que en manos expertas es un acto quirúrgico bastante sencillo y con bastante, digamos, éxito. Eh, María, te hago ahí una pregunta que me sí. llega al WhatsApp sobre eso. ¿Siempre es con cirujano? ¿Es ambulatorio? ¿Te tenés que Eso lo comenté internar? recién, es Ah, ambulatorio siempre, es un acto ambulatorio. Lo que pasa que muchas veces el paciente queda internado exclusivamente para probar la funcionalidad de la gastrostomía, claro, pasar líquidos, probar la tolerancia al sólido, esperar que el paciente tenga ruidos hidroaéreos, pero no porque la cirugía requiere internación, como en otros casos. Otro tipo de cirugías requieren internación posterior. La gastrostomía no, es un acto muy sencillo que es ambulatorio. Cuando se bien, hace permanecer al paciente internado 24 horas o 48 horas, es por una cuestión de esperar que tenga ruido aéreos, de probar la funcionalidad claro. del botón. Ujú, Sobre todo porque es ok, algo nuevo, ¿sí? El paciente se va a ir a su casa con otra modalidad de alimentación. Entonces, muchas totalmente. veces lo que se elige como equipo es tratar de que el paciente experimente 24 o 48 horas internado cómo es alimentarse por el botón. Pero no porque la cirugía en sí lo requiera. Lo requiera. Entendido. Después, dice acá, ¿cuántas veces al día hay que pasar alimentación el paciente siente saciedad? Sí, el paciente siente saciedad como si estuviera comiendo porque es lo mismo, o sea, se llena el estómago y es lo mismo que comer. Ahora bien, ¿cuántas veces al día es lo que expliqué antes? A veces se hace 4 tomas, 5 tomas, dependiendo de los requerimientos. Si el paciente tiene un requerimiento muy alto calórico y estamos con una fórmula artesanal, porque tampoco podemos concentrar un montón. Yo no puedo mandar no sé, 40% de leche en polvo porque es demasiado espeso y no va a pasar por la sonda, por más que sea el calibre más ancho que una sonda nasogástrica, la luz, de todas maneras no puedo concentrar todo lo que quiero. Entonces, si un paciente tiene un requerimiento de 4.000 calorías, tal vez necesite hacer 6
a 7 tomas para poder cubrir esas calorías, porque no me alcanza a hacer 4 tomas de 400 o 5 tomas de 400, ¿entiende? Entonces eso va a depender un poco del requerimiento del paciente. Lo mismo que si el paciente está postrado, por ejemplo, y tal vez por una cuestión de comodidad prefieren alimentar 24 horas o 20 horas del día con una bomba de alimentación continua. Eso se define en función de cada paciente, de cada situación, pero siempre las tomas van a estar relacionadas con el requerimiento que tenemos que cubrir. Y no es, y también tratar de respetar los tiempos digamos, digestivos, porque tampoco vamos a mandar 2 tomas de 500 si la paciente pesa 40 pesos, 40 kilos para cubrir su requerimiento, por ahí los cubrimos con 2 tomas de 400, pero no es tan fisiológico, ¿sí? Entonces tratamos de, bueno, hacemos 4 tomas de menos volumen. O sea que esto va a depender del paciente, pero en general siempre se trata de respetar si el paciente se moviliza, o sea, que tenga autonomía, no estar permanentemente colgado de una bomba de alimentación o pasando alimento. Y sobre todo porque el estómago está preparado para los tiempos de digestión, después el intestino absorber, reposo digestivo, volver a alimentarse, ¿sí? Que es diferente por ahí si uno alimenta yeyuno y no estómago, donde no hay que esperar esos tiempos. Eh, Mari, te sumo que a veces a mí me sirve explicarle al paciente o a la familia que entiendan el tiempo que tardamos en pasar ese volumen, que es lo mismo que alimentarse. Es como si nosotros vamos a comer un plato gigante en cinco exacto, minutos. Bueno, no, esto es equivalente a pasar exactamente. la misma cantidad de alimentos y a veces es más fácil de comprender que son los mismos tiempos como si nos estuviésemos alimentando con un plato, como lo hacemos normalmente. Bueno, hay Claro. que respetar esos tiempos y hay que respetar los tiempos digestivos del estómago, Claro, que no es a podemos donde va la... pasar 400 mililitros en 10 minutos, aunque Sí. técnicamente podamos cargar una jeringa atrás de Ujú. la otra, va a generar un disconfort tremendo, tal cual, Flor, Sí, eso. Después dice Vanessa, mi mamá tenía una capacidad vital del 29% y se pudo hacer la gastro. Y al principio querían colocarle la zona gástrica de forma permanente. Bueno, ella es un caso que se lo hizo ayer con el doctor Bittkop de Lugaondo. Por eso digo que en manos expertas a veces esto es relativo, ¿sí? No podemos generalizar. La bibliografía puede decir muchas cosas, pero verdaderamente un cirujano experto en realizar gastrostomías en este tipo de pacientes que tienen condiciones y requerimientos diferentes a lo que puede haber sido un ACV o un politraumatizado, hace a veces la diferencia, ¿sí? En manos de un cirujano que sabe hacer gastrostomías, pero que en cualquier tipo de paciente, si no está individualizado este tipo de paciente puntual, a lo mejor con esa capacidad vital no se la hace. Entonces, por eso digo que es algo a charlar con el equipo tratante. Dice Clarice, muchas gracias por su respuesta. La sensación de hambre se va cuando le pasamos la comida por el botón, sí, lógicamente. O sea, a ver, lo que estamos salteando es el acto deglutorio y el pasaje por el aparato digestivo. Vamos directo al estómago. Vamos a secretar las mismas hormonas y todo lo demás como cuando llega la comida al estómago. Estamos salteando un pedazo, pero todo lo demás sigue su camino, va a dar saciedad, va a producir un peristaltismo, va a producir, digamos, evacuación en función de la alimentación. Es como comer, si desde ese punto de vista. Dice, si ofrece resistencia es porque se está pasando el alimento muy rápido con la jeringa. Resistencia no sé a qué se refiere exactamente, que se traba, decís. sí, eso yo tampoco entendí. No entendí bien, Mónica, ¿a qué te referís? Si se traba la jeringa, puede ser porque esté pasando rápido, puede ser porque, no sé, está entrando aire, no sé bien a qué te referís exactamente. Dice, perfecto, entendió bien, muchas gracias. No sé, resistencia, nos quedamos ahí como que no. Mientras Mónica responde, si les parece, tenemos la mano levantada de Roberto Dale, a ver, Campos, eh, que tiene su tía con ella. a Roberto, ver. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, hola. Hola Roberto? Roberto. Les quería hacer una consulta. Sí. Creo igualmente que tiene que ver algo con más legal, pero por ejemplo ella cuando le habían dicho de hacerse la gastro, había dicho que sí y ahora no quiere. Yo quería saber si, o sea, la decisión la toma ella 100% o nosotros como familiares, por ejemplo, podemos decir que se le haga la cirugía o no. No, la paciente es la que toma la decisión. Esto siempre, lo que se respeta son los principios de la bioética. Si el paciente es lúcido y decide sobre todo su tratamiento, también decide si hacerse o no hacerse la gastrostomía. Uno como equipo tratante, como explicó Florencia, lo que hacemos es mostrarle las posibilidades y explicarle las ventajas de la gastrostomía, porque la verdad es que son muchas más las ventajas que los mínimos riesgos que tiene. Así todo, el paciente
decide, y hay pacientes que deciden no hacerlo. Y lo respetamos también y lo seguimos acompañando como equipo, sabiendo que a lo mejor va a ser un paciente que en algún momento nos van a llamar o a mandar un mail diciéndonos que está en una guardia porque se ahogó o se atoró y le van a colocar una zona gástrica. Que esta es la situación en la que nosotros tratamos de evitar, sugiriendo la gastrostomía. Pero por supuesto que la decisión es del paciente, a menos que el paciente tenga una condición como puede ser una demencia frontotemporal, que se presenta en 2/3 de los pacientes, que me ha pasado de tomar no de tomar esta decisión, porque la decisión la tomó la esposa, pero de discutir o charlar esto con la esposa del paciente en función de, bueno, gastrostomía sí, gastrostomía no. Pero en el resto de los casos, cuando el paciente conserva su lucidez, que es la mayoría de los pacientes, salvo que tuviera además otra condición previa, ¿no? No, No sé, un no, paciente con Alzheimer antes de la ELA, por ejemplo. En tal caso, siempre es el paciente el que decide. Nosotros como equipo lo que tenemos es la obligación de mostrarle la alternativa terapéutica y de explicarle cuál es nuestra sugerencia como equipo. Pero la decisión es siempre del paciente. Como familia, no. O sea, nadie, de hecho el consentimiento lo va a firmar el paciente, no la familia. Y Ujú. el paciente no va a firmar un consentimiento si no está de acuerdo con un acto quirúrgico. Y en claro. general, vamos a suponer que al paciente le pasara algo, lo que se trata de respetar es la decisión del paciente siempre. Por lo tanto, no sé, para eso sirve también hablar de las medidas anticipadas. Hay pacientes que anticipadamente dicen, si yo voy a una guardia, me niego a ventilación, me niego a esto, me niego a esto, me niego a esto. Bueno, es respetable. Claro, pero eso se deja firmado, constado en alguna parte, porque si Lo no, de la va- gastrostomía en general, el paciente está lúcido para colocar o no colocar una gastrostomía. Respecto a las medidas anticipadas, muchas veces es lo verbal que haya expresado el paciente. Hoy por hoy no se necesita algo firmado. Esto ya me estoy metiendo en el terreno de lo que es lo Sí. legal, digamos, y las decisiones que pueden llegar a ser decisiones de fin de vida, o decisiones de urgencia, o decisiones de guardia, o decisiones de medidas excepcionales, como puede ser, no sé, unidad cerrada, pasaje a terapia intensiva, ventilación. Todo ese tipo de decisiones hoy por hoy se manejan con lo que el paciente hubiera deseado que se haga si el paciente no está en ese momento, digamos, en condiciones de decidir. Y no hace falta un papel firmado. No obstante, si el paciente quiere dejar las medidas anticipadas firmadas, también lo puede hacer. claro, lo ¿Sí? que pasa a mí, el temor que se tiene es que después se tome como un abandono de persona. La decisión del paciente, siempre que el paciente se sigue en un equipo, generalmente lo que uno hace es documentar. O sea, yo lo que hago cuando escribo las historias clínicas, el paciente que yo le ofrezco una alternativa de una gastrostomía, le explico las decisiones y el paciente me dice que no, yo le escribo una historia clínica. Claro, Paciente que se le explicó y paciente que se niega al procedimiento, pa, 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 pa. O sea, en definitiva, esa es una constancia bastante clara de cuál es la decisión del paciente. Yo creo que el abandono de persona es otra cosa, no una decisión de una persona con lucidez para decidir sobre cómo va a ser su tratamiento, ¿sí? nada, Eh, perfecto. Pasa por otro lado. No es que no veamos abandono de personas, los vemos en muchos casos, en otras situaciones, pero en estas cosas puntuales es una decisión del paciente. Y Claro, voy a contar algo muy chiquitito, pero para ilustrar un poco esto. Teníamos un paciente con una demencia frontotemporal muy avanzada. Era un paciente que tenía una disfagia muy avanzada, pero paciente caminaba, corría, se escapaba de la consulta, no había forma. En un momento, bueno, hubo que institucionalizarlo porque la esposa, una persona mayor, muy mayor, también no se podía hacer cargo, bueno, y él disfrutaba mucho comer y no respetaba consistencia ni nada, era muy difícil. Entonces, tiene una neumonía aspirativa y se le sugiere una gastrostomía. Y entonces ella charla conmigo y me dice, a mí me pasa tal cosa. Me dice, mi marido, yo siento que lo único que él disfruta es la comida. O ujú, sea, no tenía afasia de expresión, no se comunicaba nada. Y yo sé que si se le hace una gastrostomía, él se la va a arrancar. Es decir, no tiene como la capacidad, porque tampoco tenía la capacidad para aceptar los cargos de consistencia, ni comer despacio, ni nada de eso. Entonces, como que necesitaba como ese aval para tomar la decisión de no hacerla, ¿sí? Y en este claro, caso, considerando costos y beneficios, le dije, me parece atinada tu decisión de no hacerla. Entonces, lo que digo es que a veces nosotros también podemos llegar a sugerir lo contrario, como en este caso. Que a mí nunca me gusta decir o sugerir. Yo sugiero que se haga siempre. Pero en estos casos, cuando también se trata de quitar presión a este familiar que está desgastado, cuando el paciente ya no puede decidir, y cuando sabemos que, como ella dijo, lo que disfruta es comer, pese a los riesgos que él corre, y se va a arrancar porque robaba caramelo, o sea,
una situación Claro. extrema, ¿no? Ujú, Ujú. Fue como apoyarle y decirle, me parece bien lo que estás decidiendo, necesitas que te valide esto, yo te lo valido, ujú. porque estás pasando la voz peor que él. Entonces, en estas cuestiones también se entiende desde otro lugar como no abandono del paciente, sino como una decisión acertada dada la situación. Por eso yo insisto en la individualización. No podemos hablar sobre generalidades. No, Por supuesto que tenemos criterios rectores, como X pérdida de peso, si no cubre el requerimiento. Tenemos como algo mandatorio para decir en qué caso nosotros sugerimos una gastrostomía, pero ningún caso es igual al otro. Pero siempre que el paciente esté lúcido, la decisión es del paciente y se lo acompaña. Si el paciente me dice, no, no voy a hacérmela, no es, bueno, entonces no vengas más. No, perfecto. Vamos a seguir trabajando para evitar por todos los medios el deterioro nutricional, independientemente de que no acepte la gastrostomía, pero sí lo documentamos en la historia clínica. O sea que el abandono no, porque un paciente con un equipo tratante, con una buena comunicación con su equipo, el equipo está perfectamente, de hecho nosotros tenemos reuniones de equipo y decimos, hablé con fulano, me dijo la gastrostomía, ¿no? Todos lo charlamos en equipo, hablamos con el cirujano. Ha pasado de gente que se quiere hacer gastrostomía y después cuando está ahí en el quirófano no quiere. Tenemos millones de casos. Porque ella sí ya lo había hablado con el neurólogo y primero había dicho que sí. Y después, Ujú. bueno, ahora no quiere. A ver, vuelvo a repetir, es decir, nosotros podemos seguir explicando los beneficios y todo lo demás, la decisión es del paciente. Y estos vaivenes de me la hago o no me la hago pasan seguido. Es decir, eh, los pacientes dudan, como así como hay otros pacientes que de entrada precozmente quieren hacerse una gastrostomía, en la primera consulta dicen quiero hacer una gastrostomía, otros pacientes que no quieren. Bueno, nosotros siempre acompañamos la decisión que el paciente tome, siempre informándolo, por supuesto y dejándolo documentar en una historia clínica. Creo que ese es legalmente, si lo que te preocupa es lo que queda registrado, el deseo del paciente. No, bueno. Eh, Entonces 100% lo toma ella, la decisión. Siempre que el sí, paciente esté lúcido, por eso hago esta diferencia con el paciente que tenía demencia frontotemporal y era la esposa la que, digamos, cargaba con esa decisión. La decisión es del paciente. A menos que el paciente, como dije antes, tuviera un cuadro de deterioro de su estado de conciencia previo a la ELA, ¿sí? Ujú. Persona con Alzheimer que después tiene ELA, que ya tenía un deterioro de su conciencia que le impedía decidir, bueno, en ese caso sí decide la familia. Ah, bueno, perfecto, muchísimas gracias. No, por que también es otro tema de discusión, porque acá las enfermedades, digamos, que tienen que ver con el deterioro cognitivo, a veces son equivalentes de no avanzar, no tratar, y son lo que se considera como, digamos, no medidas invasivas. Entonces también ahí entra en juego otra cosa, ¿sí? Claro. Pero eso ya va para otro debate. tal Pero cual, sí, digamos, sí. técnicamente, un paciente comunicado con su equipo, una decisión de no gastrostomía nunca va a ser un abandono de paciente. Ah, bueno, perfecto, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias, María. Gracias. Después dice, bueno, Mónica que dice si se traba. Habría que ver el caso particular o individual. ¿Por qué se traba? A veces puede ser porque esté muy lleno, a veces puede ser porque esté muy cargada la jeringa, porque se pase muy próximo una toma de otra. ¿Sí? Hay que ver la capacidad gástrica, si estamos pasando mucho volumen, si se junta una toma anterior y el paciente todavía no terminó de evacuar lo anterior. Son múltiples las causas por las que puede estar pasando. Siempre hay que espaciar, tratar de pasar, digamos, en un tiempo nunca menor a media hora cada toma. Y después, por supuesto, que también sirve hacer la prueba empírica cuando tenés la consulta, llevar una jeringa y probar delante del profesional cómo se está haciendo y ver empíricamente, ¿sí? Es decir, por más que lo refieras, a veces está bueno mostrar esto para decir, bueno, esto es lo que me está pasando, cómo lo resuelvo. Tampoco sé si el caso es que tienen enfermera a domicilio, si no, es decir, eso también va a depender qué tipo de apoyo de asistencia tienen en casa. Después dice, buenas tardes, soy del interior de Córdoba, mi mamá fue diagnosticada con el Volver hace 2 meses, así que es todo nuevo para nosotros, todo muy claro, muchas gracias. Bueno, cualquier duda, Belén, estamos. María, Sí, soy Fernando Domínguez. ¿cómo estás? Ay, ay, estás mirando para arriba, estás para abajo. No, yo dos cositas nomás. Sí, Eh, una voy a ir un paso para atrás, ¿sí? Porque hay algunos pacientes, hay algunos familiares que están, la veo Julieta, que está en el Cuyo, en la cual no está dentro de un equipo multidisciplinario. sí.
nosotros siempre, viste, desde la fundación lo que asesoramos, sobre todo para los casos que no están en equipos multidisciplinarios de la importancia que tiene el nutricionista y el neumonólogo desde el mismo diagnóstico, ¿no? Es decir, Totalmente. lo habrán visto ustedes a prueba hoy cuando María explicó la pérdida del 5% en 3 meses o del 10% en 6 meses, cómo eso es vital, ¿no? El seguimiento del nutricionista, por más que no estén dentro de un equipo multidisciplinario de él. Así que cuando estén en el interior, busquen un nutricionista y un neumonólogo para hacer el seguimiento. Porque también en algún momento algunas decisiones, como no han visto, ¿no? Si la capacidad respiratoria, que si no, me parece que está bueno que ese concepto lo tengan. Y al mismo tiempo, un dato totalmente administrativo, que cuando vayan con el botón gástrico o vayan con la tráqueo, hagan con tiempo lo que es en el domicilio para electros dependientes. Porque seguramente alguno puede llegar a tener una bomba de infusión o puede tener un respirador. Entonces es importante que hagan el trámite electrodependiente hasta el Ministerio de Salud, en el cual le van a aprobar y la cooperativa o el sistema de distribución de energía que tengan en cada una de sus localidades le debe garantizar ante corte de luz la continuidad del suministro de luz para ese lugar. Entonces, netamente administrativo, pero consejo que por ahí en algún momento, sobre todo aquellos por ahí, puede ser que tengan una bomba de infusión, que la prepago, la obra social se lo dé, la piola que lo tengan, lo mismo. Y eso Y es la última fundamental pregunta, para el BIPAP, más que porque la exacto. alimentación de última tenés alternativa, el BIPAP no, eso es Y fundamental. hay una consulta nada más, que Sí, duda mía, ¿eh? Con el tema de hidratación, complementando sí. la alimentación, ¿en verano es igual que en invierno? Mira, el requerimiento hídrico siempre básico va a ser 2 litros de líquido además del alimento. Porque el alimento, si bien va a tener una consistencia líquida, no suma como líquido. Convengamos en cuando uno come una alimentación mixta con alimentos, esa comida aporta 1000 mililitros de agua, ¿sí? Cuando pasamos alimentación por una gastrostomía, lo máximo que llegamos a pasar son 2 litros de líquido. A eso habría que sumarle no menos de 2 litros de agua. Y en verano lo que puede haber es mayor pérdida por la piel, por la transpiración, entonces ahí puede aumentar aún más el requerimiento y a 1 litro más. Eso obviamente que va a depender de la temperatura, de la regulación propia del paciente. Pacientes adultos mayores por ahí no pierden agua. Siempre hay que estar atentos al color de la orina. La orina es un indicador precoz de deshidratación, bueno, precoz entre comillas, porque ya cuando se afecta, pero digamos, a veces el paciente no va a manifestar sed. Hay pacientes que no manifiestan sed y están deshidratados. Y esto no tiene que ver con que no quieren, el paciente no sensa un malestar, ¿sí? Entonces, es fundamental observar orina que se oscurece, orina que se concentra, tenemos que estar pensando en que el paciente no esté ingiriendo la suficiente cantidad de líquido. Para que se den una idea, más o menos tendríamos que estar pensando no menos de 30 mililitros kilo peso, ¿sí? Relativo, porque si la persona pesa 40 kilos, sigue necesitando 2 litros. Entonces, tenemos que tratar de cuidar eso. Y en general lo que tratamos es dar el líquido más allá de las limpiezas de la sonda, como, digamos, como explicó Florencia, de pasar el líquido en los momentos entre las comidas, para no sobrecargar a la, digamos, a la toma de alimento, sumarle agua, ¿sí? O sea, para no ocupar, digamos, capacidad gástrica con agua. Entonces, en los momentos de reposo digestivo, donde no pasamos alimento, ahí aprovechamos para pasar agua. Y la última pregunta que yo hago que a veces me hacen y que es tema de conversación a veces en el chat de WhatsApp los fines de semana. El tema no es con el botón gástrico, el tema constipación, ¿es mayor, menor y qué hacer ante el caso de constipación? La verdad es que nosotros, a ver, la constipación es frecuente en los pacientes con él independientemente de la vía de alimentación. Ahora bien, cuando existen alimentación con listos para colgar, lo que tratamos es de garantizar que al menos uno de los productos contenga fibra, porque sabemos que esto va a, digamos, ayudar al tránsito intestinal. No obstante, como esta constipación no es una causa orgánica, sino que obedece, es multifactorial en el paciente con él, hay falta de propulsión, de peristaltismo, hay también cuestiones hormonales. Lo que hacemos muchas veces es, lo que observamos en estas instancias, es que a veces hay que acudir a enemas, porque
a ver, los laxantes no funcionan con los pacientes porque no obedece exactamente a la causa de como cualquier constipación. Entonces, a veces lo único eficaz para evitar que se forme un bolo es hacer enemas. En general, hay más tasa de pacientes con enemas con alimentación enteral que con alimentación por vía oral. Pero también tiene que ver con la posición, con la progresión, es decir, no es porque tiene gastrostomía o porque se alimenta por boca. Tiene que ver también con la evolución de la enfermedad. Pero sí es cierto que llegadas a ciertas instancias de constipación severa, lo que indicamos es enemas. Es lo más eficaz. Eh, Previo a eso se puede mejorar el tránsito, sí, no sé, un montón de cosas que se pueden pasar por la gastrostomía, ¿sí? Como para tratar de que el paciente no se constipe, pero así todo sabemos que la constipación es bastante frecuente y que los enemas es como casi el único mecanismo eficaz en estas instancias. No sé qué, buenas tardes, perdón por intentar, mi esposo es paciente de usted, la gastro quedó Rodrigo, en pausa. En pausa para incorporar el uso del BIPAP porque, por lo que entendí, cuando se haga la gastro, después de la operación, lo va a tener que usar sí o sí. Ya vamos por la segunda semana y nos lleva a completar más de una y menos 3 días seguidos. La pregunta es si no logra y a veces no lo quiere usar, en qué puede repercutir con la respiratoria, luego la gastro, si es que decías, bueno, esto en realidad es una pregunta más para Romina, la neumonóloga, ¿sí? Por eso digo, estas decisiones a veces que tienen que ver con la realización de la gastrostomía y el uso del BIPAP concomitante son preguntas que más que responderlas nosotras como Nutri, lo tiene que responder el neumonólogo. Pero el BIPAP, lo que podemos decir es que el BIPAP baja los requerimientos nutricionales. Cuando existe la ventilación no invasiva, el paciente gasta menos calorías y menos energía. O sea que desde ese punto de vista es más fácil cubrir su requerimiento y genera más confort. Que en general protege el deterioro del estado nutricional, el BIPAP, el uso del BIPAP. Así que desde ese punto de vista es cuestión de acostumbrarse. Hay que ver también si lo tienen bien calibrado. No sé cuándo la vieron a la inmunóloga. Es decir, habría que ver por qué no lo tolera, ¿sí? Porque en general el BIPAP lo que produce es confort, no disconfort. O sea, el paciente cuando se acostumbra a hacerla siente un alivio, ¿sí? Siente, digamos, menos gasto en respirar. Entonces habría que charlarlo con la neumonóloga. Pero sí, evidentemente una vez hecha la gastro, hay que usarlo el BIPAP, ¿sí? Ahora, Claro, esa era mi pregunta, Doc. Digamos, si nada, ¿cómo aceptaría. estás? Hola, yo mi pregunta era esa, es, digo, supongamos que no quiere, no lo, porque a veces no lo tolera, porque a veces no quiere, porque hay momentos en los que tiene demasiada cialorrea y o hace como regurgitaciones, bueno, hay un montón de cosas. Entonces, mi pregunta puntual era, ¿se puede hacer la gastro igual? Y No después se con puede la. hacer igual, la gastro se puede Eso, hacer igual y puede seguir usando de intermitente el BIPAP. Esa es la realidad. Si la pregunta es esa, la respuesta es esa, o sea, lo claro, más adecuado es que te la dé Romina, no yo. Pero en la práctica, el paciente puede tener una gastro hecha y usar el BIPAP de manera intermitente. De hecho, o muchas veces la no, gastro es primero y el BIPAP es mucho después y otras veces es a la inversa. O sea ok, que o sea, también puede pasar de que tenga la gastro, pero no decida usar el BIPAP o no quiera usarlo. puede pasar. Y ahí la consecuencia es que va a tener más gasto nutricional. No, sí. A ver, si no usa el BIPAP, sí. El BIPAP lo que hace es bajar el gasto energético del paciente. Sí, ok. Entonces es más el requerimiento nutricional que va a tener sin usarlo. Pero esa es una consecuencia si estamos hablando exclusivamente del estado nutricional. Del estado, o sea, del punto de vista respiratorio, sí, obviamente que le conviene usarlo porque va a haber un agotamiento de los músculos que Claro, intervienen claro. en el acto de respirar. Entonces, cuanto más se le exige, obviamente más agota. Claro, eso era la pregunta más que nada por el estado nutricional, porque bueno, que estamos en etapa de procesado y en etapa de gastro en pausa para no perder. eh, En relación al estado nutricional, el BNI, que es la ventilación no invasiva, que sería el BIPAP, lo que hace es bajar el requerimiento nutricional, con lo cual es una ventaja porque el paciente, cuando empieza a usar BIPAP, generalmente un paciente que a lo mejor nos cuesta que no pierda peso, empieza a estabilizarse y a veces hasta ganar peso con la gastrostomía. Así que desde ese punto de vista, sí. Desde ok. todo lo demás, es más cuestión de la doctora Fernández, Sí, sí, ¿sí? Que es sí. la médica de ustedes, la neumonóloga. Pero lo que Romina te va a decir es que sí hay que usarlo. Pero Claro, bueno, a ver, yo pero, o sea, yo quería saber conociendo si quién se. sos vos y quién es tu esposo, ya sé que él hace lo que quiere, así que también es respetable.
¿sí? Por Como te eso dije yo la otra quería, vez, que tipo, entiendas que él también decide cómo llevar su enfermedad, más allá de que a vos te cueste un montón, que como te dije la otra vez, tenés que también cuidarte vos. sí, no, yo más que nada para saber que si decide no usarlo, ver la manera de hacer, de ver cómo no pierda más peso, y era eso nada más, digo, bueno, si no lo usa va a perder más peso En todavía. realidad lo que tenemos que hacer es, si no lo usa, es vamos a calcular las calorías en función de un paciente que no usa BNI, como los Ok, miles de pacientes que tienen gastrostomía y no tienen BNI. Es perfecto, simplemente eso, eso. Si vos me preguntás a los efectos prácticos, el uso del BNI baja el requerimiento nutricional. ¿Se puede bien. compensar si no lo usa? Sí, se puede compensar. Lo que no puedo compensar es la parte respiratoria no Sí, usando el eso, BNI. sí, 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 eso Las quedó calorías clarísimo. te las compenso, la parte respiratoria no. Exacto, ¿Sí? eso quería que quede claro para después explicarlo, Pero igual bueno, después cuando, Rodrigo es particular, cuando la veamos también es si tenemos que charlar. muy determinante con sus decisiones. Por eso yo te dije a vos soltá, porque, o sea, él tiene muy claro que sí, que no. Listo, pero yo ¿Mm? para quedarme tranquila y explicarle a la familia más que nada que es la que no está empapada en el tema. Sí, a ver, yo creo que los familiares opinan digamos, desde el amor, desde lo que pueden hacer, pero el que está al lado todo el día, 24 horas con Claro. el paciente, es el que realmente sabe cuál es la situación, ¿sí? Entonces uno puede explicar todo lo técnico que quieras, después hay que estar con el paciente, hay que convivir y también hay que aceptar las decisiones del paciente. Siempre decisiones, por supuesto, informadas, ¿sí? Sí, Perfecto, Mari, y eso se suma muchas a lo que te gracias. preguntó Roberto, que iba a decir por ahí ayer, te suma esto de, siempre hablamos de calidad de vida y explicamos Totalmente. sí, que la gastrostomía generaría mayor calidad de vida, pero también calidad de vida es respetar la decisión del paciente, también respetar los momentos del paciente, que si para ese paciente calidad de vida es no tener la gastrostomía, no tener el BNI, también eso es calidad de vida. Por Podemos supuesto. basarnos en los libros, en la teoría, en lo que podamos dar nosotros como consejo profesional, pero también lo que vive el paciente y lo que vive su entorno que cuida es cómo transitan esa enfermedad. Y eso también es en la definición de calidad de vida. A Tal veces cual. pensamos que es hacer todo y dar todo y que si no hacemos el 100% no estamos transitando bien la enfermedad y no es así. Pero bueno, cuesta Por eso digo, entenderlo. cada caso es individual, es como Mm. respetar la decisión del paciente, a veces aunque la decisión del paciente no sea la que nosotros queremos que tenga, ¿sí? Digo nosotros, me refiero al equipo, me refiero a la familia, me refiero al cuidador, porque hasta hay veces hay cuidadores que ni siquiera son familia, que son gente contratada que, digamos, luchan contra un paciente que no quiere hacerse tal o cual cosa, porque a veces se involucran de una manera que también sienten una Se convierte responsabilidad. en lucha, Exacto, claro, y hay que explicar que, a ver, hasta cierto punto, ¿sí? Acá hay un totalmente. aporte muy importante de Eduardo que dice, el BIPAP generó disconfort en mi hermano cuando estuvo mal calibrado. Importante, Ayelen, esto para hablar con Romina para ver el tema de la calibración del BNI. Por ejemplo, le inyectaba un caudal en exceso de aire. También hay programas para el horario de sueño y diurno. En un momento se lo quisieron cambiar, pero el nuevo le causaba incomodidad y volvió al que usaba, siempre menos sofisticado, pero muy tolerable por él. También hay que ver que los equipos tienen distinta sofisticación. Hay veces hay equipos que entregan, a ver, para mí a veces entregan unos equipos medio obsoletos, que no son la misma última generación, de todas maneras bien calibrados, sirven. Hay que ver también eso, ¿sí? Si genera disconfort, hay que ver cuál es la causa, porque el BNI debería generar confort en el paciente, no lo contrario. Entonces hay que ver por qué no lo quiere usar. Si le molesta tener algo o si realmente genera más cansancio usarlo que no usarlo. Después pregunta Juliana, ¿cómo nos damos cuenta si tiene constipación severa? Primero por la referencia del paciente, es el primero que va a decir si está constipado o no. Si el paciente no pudiera referirlo por algún tipo de deterioro, demencia frontotemporal o lo que fuere, hay indicadores. Primero, el cambio de ritmo evacuatorio. Constipación en una persona que evacúa todos los días puede llegar a ser 4 días sin ir de cuerpo, mientras que personas que evacúan 2 veces por semana llamamos constipación cuando pasaron 7, 8 días sin ir. Eso depende de cada paciente. También si genera dolor, si las heces son duras, también a veces las heces son duras, falta de hidratación. Si la heces, digamos, la materia fecal es dura, también hay que pensar en una falta de hidratación. Por eso definir, si vamos a ir a los criterios de la que llamamos constipación, tiene que ser un ritmo evacuatorio, digamos, mayor a 1 vez cada 5 días. Ahora, depende cada persona. Si la persona iba 2 veces por día y pasa a ir 1 vez cada 3, para esa persona ya hay una constipación. Sí llamamos severa cuando el paciente está 1 semana sin evacuar. O sea, ¿cuándo deberíamos
pensar en hacer un enema y si el paciente pasa 7 días sin evacuar y sigue ingiriendo, ¿sí? Estamos hablando de un paciente que hace, ya sea por gastrostomía o por boca, cumple con las comidas, ¿no? Un paciente que tiene una hipoalimentación no vamos a esperar que evacúe diariamente. Dice, ¿al BNI te lo debo proveer la obra social? Sí, como deber debe proveerlo la obra social. Después, hola, tengo la gastro hecha, ahora tienen que sacar la sonda y poner el botón. Sí, por eso decía que no era exactamente lo mismo gastrostomía que botón gástrico. Primero se pone una gastrostomía y al tiempo se hace un botón. Va a necesitar sedarme por problemas en las lumbares porque no puedo acostarme. ¿Es recomendable que consulte con la neumonóloga? Sí, por supuesto. Es recomendable, Alejandra, que hagas una consulta con el neumonólogo para hablar del procedimiento de sedación en función de tu capacidad respiratoria y después eso lo charlará con el cirujano y el anestesista. ¿Qué suplementos pueden tomar? ¿Conviene? El cansancio corporal es agotador y cada vez está más quieto. Quizás hay algún suplemento que pueda ayudar. ¿Suplemento para qué? No queda claro si estamos hablando de constipación, pues cuando estamos con alimentación enteral ya no son suplementos, ya es alimentación por la gastrostomía. Por boca es, como explicó Florencia, algo hedónico, no un suplemento. O sea, si quiere comer un serenito, va y lo come. Es decir, no mandamos suplementos, como puede ser si te referís al Ensure o a todos esos, por boca cuando existe una gastrostomía, ¿sí? Los suplementos pueden ser una estrategia previa. En esta instancia, lo que se cubre es el 100% de los requerimientos nutricionales por la gastrostomía o el botón, y la boca o la vía oral se deja para el placer. Entiendo igual, Mari, si hay cansancio corporal, si hay algún suplemento, no, no hay nada que la evidencia nos diga el cansancio. Por ahí está esa creencia, muchas veces teniendo o no teniendo una patología, que si estamos cansados tomamos un suplemento multivitamínico que nos va a ayudar en la fatiga y el cansancio. No hay Y ningún hay que ver suplemento que cuál te es la podamos causa de la claro, fatiga. Yo me he encontrado con aconsejar. pacientes que tenían una vitamina D de 9. Eh, Claramente hay que ver, a veces el cansancio puede ser la enfermedad, puede ser el cuadro respiratorio, puede ser la dificultad para respirar, puede ser un montón de cosas. O sea, es un signo, un síntoma inespecífico. Entonces hay que evaluar a cada paciente. O sea, he tenido pacientes con vitaminas D por el piso que repuesta la vitamina D son otra persona. Y eso puede pasar con él o sin ella. Entonces hay que individualizar a qué llamamos cansancio, a qué le atribuimos ese cansancio. Eh, no sé, no sé si Silvia, a qué apuntaba tu pregunta, pues estamos contestando en función de lo que interpretamos, pero no sé si es correcto. Silvia, ¿estás entre nosotros? Sí, ahí Sí, está, bien. Eh, Digo, cuando hacemos gastrostomía ya no... Vamos a hablar de lo que es pedido de una obra social. Cuando yo pido ante una obra social, una prepaga, una alimentación listo para colgar, para pasar por la gastrostomía o el botón gástrico, ya no pido más espesante y ya no pido más suplemento por boca. Primero porque no voy a espesar ningún líquido, no voy a usar la vía oral para un líquido que es peligroso cuando lo puedo pasar por la gastrostomía o lo debo pasar por la gastrostomía. Y suplemento tampoco, porque si yo digo que cubre el 100% de sus requerimientos por la gastrostomía, por boca, que coma lo que quiera, no me importa las calorías o si le aporta proteínas o si no le aporta nada y es simplemente porque le gusta, ¿sí? Entonces, yo es incompatible pedir las dos cosas en esta patología, ¿sí? Por eso individualizo. O sea, yo no tengo que rehabilitar una deglución de líquidos. Por lo tanto, no está justificado ni un espesante ni un suplemento en un paciente al que le pedí un alimento listo para colgar. Lo mismo si no tiene cobertura social y el paciente está haciendo un alimento artesanal para pasar por la gastrostomía, no tiene sentido usar espesante y tomar agua por boca con espesante. La hidratación va a ir por la gastrostomía. No tiene sentido ocupar algo que debería ser para placer con un vaso con agua con espesante, ¿sí? Porque a veces muchos preguntan, venía tomando espesante, me renueva la orden del espesante, ¿no? Le pido a la fonoaudióloga que me haga la orden del espesante. La verdad que no, que si ya tiene una gastrostomía hecha en esta patología no se usa más espesante, ¿sí? Porque no se toma más líquido por boca. Eh, Perfecto, se deshidrata por ahí y come por ahí, los suplementos no, ¿sí? O sea, se alimenta directamente. Se calcula el 100% de los requerimientos por la gastrostomía. Siempre que se hacen los pedidos a una obra social, a una prepago, o cuando calculo la alimentación hecha casera, se calcula por el 100% de las calorías.
La vía oral no se cuenta como aporte. Así todo hay pacientes que tienen una ingesta significativa por vía oral y después lo vemos en la balanza, pero yo así todo no lo cuento. Eh, ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que nos haya quedado colgado? María y Flor, Sí. Adri tuvo bastante la mano levantada. No sé si tiene Ah, alguna pregunta o ya se resolvió, por eso sacó la mano levantada. ahí, Adri. Resolví, muchas gracias. Era sobre el BIPAP Ok, que utiliza mi marido y quería, pero ya escuché lo que quería preguntar. Ahí gracias, pregunta Adri. Juliana, ¿ni siquiera por placer puede tomar líquidos por boca teniendo la gastrostomía? La verdad es que los líquidos son bastante peligrosos desde el punto de vista de lo que es la seguridad de la deglución. La deglución compromete dos universos. Uno es la seguridad, que es lo que evalúan los fonoaudiólogos, que es lo que todo lo que comemos y tomamos no se vaya a la vía respiratoria. Y lo otro es la eficacia, que es lo que evaluamos los nutricionistas, que es que todo lo que comemos y tomamos alcance para estar bien nutridos e hidratados. ¿Qué pasa con los líquidos por boca? Suelen ser lo más peligrosos desde el punto de vista de la seguridad. Entonces, en un paciente que se alimenta por gastrostomía y que tiene seriamente comprometida la seguridad, la verdad que está contraindicado el líquido por boca. Ahora bien, como todo, es discutible en qué punto. Paciente que se hace una gastrostomía de manera precoz, sin tener gran afectación vulvar y sin tener gran afectación y pudiendo deglutir líquidos sin ser riesgoso, sería un paciente que podría consumir mate. En tal caso, esto es algo que lo tienen que evacuar con la fonoaudióloga, porque es la que evalúa la seguridad. Desde el punto de vista nutricional, a mí el mate no me aporta nada, con lo cual yo como nutricionista te voy a decir, no tomes mate, porque el mate te saca el apetito, es decir, tiene sustancias que activan, entonces, que interfieren con el descanso. Entonces, te puedo decir un montón de cosas del mate en relación al estado nutricional. Pero la verdadera, o mejor dicho, la respuesta adecuada la tiene que dar el fonoaudiólogo, que es el que evalúa la deglución y dice en qué grado está comprometida la seguridad de ese paciente para ver si puede o no puede tomar mate. La respuesta del nutricionista es no, porque yo los líquidos se los paso por la gastrostomía. Ahora bien, el placer del mate, de la cerveza, de la Coca-Cola, es todo conversable con el fonoaudiólogo. Por eso digo, se individualiza cada caso, ¿sí? Hay pacientes que no quieren saber nada ni con el mate ni con nada que les produzca la sensación de que se pueden ahogar y hay otros pacientes que quieren seguir tomando todo por boca los líquidos. Lo que sí no está justificado es el espesante, porque además el espesante nunca produce placer, no es lo mismo la Coca-Cola que la Coca-Cola con espesante. Entonces el Ujú. espesante nunca va a ser lo que el paciente quiera ponerle los líquidos. Entonces el planteo es, el paciente quiere tomar un líquido determinado teniendo una gastrostomía. Quien tiene que responder eso es el fonoaudiólogo. No sé si resolví tu duda. O sea, nunca los gustos que el paciente se dé por boca pueden comprometer su La seguridad, seguridad. ¿sí? Mm. Porque la gastrostomía se hace por seguridad y por eficacia. A veces se hace más por eficacia, que sería que cubra sus requerimientos. A veces se hace más por seguridad, el paciente no pierde peso pero se ahoga. O a veces el paciente pierde peso y no se ahoga. O a veces pasan las dos cosas. Siempre la respuesta en cuanto a subir o bajar el pulgar la tiene el fonoaudiólogo en cuanto a la consistencia. Sí te puedo decir que los líquidos son lo que más dificultad tiene el paciente para deglutir porque fluyen rápidamente, con lo cual no llega el paciente a poder proteger la vía aérea, ¿sí? Por eso se espesa el líquido, para enlentecer la llegada a al acto deglutorio propiamente dicho y que se pueda cerrar el velo del paladar y proteger la vía aérea. Entonces, todo lo que sea líquido siempre va a atentar contra la seguridad en esta patología. Pero como todo es charlable con el fonoaudiólogo, ¿sí? Por eso es importante, como dijo Fernando, tal vez no hay un equipo interdisciplinario, pero sí las consultas con cada especialista. Eh, ¿Qué más? Otra duda, aparte de estas dos opciones de alimentación y hidratación, ¿hay otro tipo de alimentación? Bueno, la sonda ya lo comentamos ampliamente. La otra vía de alimentación es cuando no se puede usar el tracto gastrointestinal. En ese caso, lo que existe es la vía de alimentación parenteral. Ahí ya no es una vía fisiológica, porque yo estoy mandando los nutrientes en su mínima expresión
aminoácidos, glucosa, lípidos directamente al torrente sanguíneo, ¿sí? Alimentando por una vena. Esto en general nunca puede ser la situación de que un paciente ya tuviera una contraindicación de el aparato digestivo, uso de aparato digestivo, porque puede ser, no sé, ejemplo, un paciente con una cirugía que quedó con un intestino corto y ya tiene indicación de alimentación parenteral y el mismo paciente tiene ELA. Generalmente en la ELA nunca he indicado en todos mis años de experiencia indicación parenteral porque el tracto gastrointestinal siempre está funcionante. El problema está en la deglución, no, digamos, de la faringe hacia abajo. Si está el problema de la faringe hacia abajo, generalmente es por otra causa, no por la ELA, ¿sí? Generalmente es una causa previa o posterior, pero sumada a la ELA. La ELA por sí misma nunca va a comprometer la funcionalidad del aparato digestivo. Entonces, siempre que existe un aparato digestivo funcionante, la alimentación debe ser por el aparato digestivo, que es lo más fisiológico, que mantiene el trofismo intestinal y por la participación del sistema digestivo en la inmunidad. Entonces, saltear el aparato digestivo es únicamente cuando está tan comprometido que no se puede usar. Y la ELA nunca genera esto. Eh, no sé si respondí, Mariana. Bien. ¿Alguna pregunta, duda? Flor, ¿querés aportar algo? No, me pareció clarísimo. Por ahí creo que Mariana nos preguntaba si de la misma manera que existe una gastrostomía, otra forma de incorporar esos alimentos, la verdad que no, solo es siempre que se puede usar, como vos dijiste, Mari, el tracto digestivo lo vamos a utilizar, pero no existe otra vía de aportar alimentos que no sea por boca o a través de una sonda o a través de la gastrostomía, lo que es alimento propiamente dicho, a eso me refiero. También el alimento avena tiene sus complicaciones, o sea, tiene complicaciones infecciosas que son bastante más complicadas que, o sea, es una alimentación que se hace por vía central, no se alimenta en una vena periférica, o sea, se hace a vía central con las complicaciones infectológicas que puede llegar a tener una vía central en un paciente que tiene que cambiarse cada 10 días, ¿no? O sea, que son todas cosas que no están justificadas. Acá dice Mariana, mi mamá tiene mucha resistencia a todo esto, a la enfermedad en general, por eso consulto diferentes alternativas. Honestamente, la vía parenteral no es una vía que se indique si el tracto está, digamos, funcionante. No, y tampoco es algo, es decir, es un procedimiento que va más allá. O sea, si tuviéramos que hablar en nivel de invasión, es mucho más invasivo que una gastrostomía o una sonda nasogástrica, poner una vía central para alimentar con las complicaciones que puede llegar a tener una alimentación directo a vena, sin pasar por el aparato digestivo. O sea que no, complicaciones metabólicas, infectológicas, es decir, todo lo que implica la alimentación parenteral. Y que no está justificada fundamentalmente. O sea, si el tracto gastrointestinal está funcionante, no es algo que te van a avalar ni te van a dar las preparaciones para pasar y ahí sí no se puede pasar alimento. La alimentación avena tiene que ser totalmente aséptica y en su mínima expresión con preparados de farmacia magistrales que ya vienen listos o que se adaptan a cada paciente, pero son recetas magistrales que te las tiene que avalar si tienes una cobertura, dártelas. Y solamente te las va a dar si el trato gastrointestinal no funciona. O sea que no es una alternativa en este caso. Sí puedo entender la resistencia a todo esto de la enfermedad. Nosotros en el equipo contamos con psiquiatra especializado en esta enfermedad, que el psiquiatra atiende las consultas tanto de los pacientes como de la familia, porque bueno, a veces hay cuestiones que el paciente no quiere o no puede verbalizar con la familia y a veces es a través de negativas o a través de tal vez una pseudo no aceptación de la enfermedad. Todo esto siempre es conversable, o sea, por eso digo, la enfermedad es del paciente y el paciente es como lo vivencia, lo importante es que cuente con toda la información. Nosotros tratamos de no presionar y de no insistir. Hay pacientes que se resisten a todo y quieren vivir su enfermedad de la manera que la quieren vivir, teniendo toda la información. Hay pacientes que no quieren informarse. Hay que ver cada caso en particular, ¿sí? Yo, la paciente que a mí más me costó a mí aceptar las decisiones, era una paciente que era psiquiatra, ¿sí? Bueno, y ella me decía justamente porque soy psiquiatra, hago lo que quiero y hago esto y con conocimiento de causa. Es respetar la decisión, pero sí es acompañar.
Y los pacientes a veces pasan por distintos estadios. Muchos de acá son pacientes, otros son familiares. A veces el paciente es como las etapas del duelo del nuestro estadio de Prochaska, ¿no? Hay que duelar a esa persona que fui y ya no soy. Y esto hay que entenderlo. El paciente puede pasar por un estadio de extremo optimismo, de extrema depresión, de caerse en un pozo, de levantarse, de recaer, de querer hacer todo, de no querer hacer nada. Son estadios normales y que hay que saber acompañar en cada momento y sostener. La decisión es del paciente. O sea, es un cambio, es un antes y un después en muchos pacientes que lo que están es empezando a aceptar una nueva realidad que va cambiando permanentemente. Y eso es difícil. A veces es mucho más difícil que otras cuestiones más drásticas o más terminantes, ¿no? Como el cambio paulatino. Bueno, hay que acompañar el proceso. O sea, nosotros vemos todo tipo de pacientes en todo tipo de estadios y a veces la negativa a aceptar, lo vemos también y acompañamos. A veces también hace falta el apoyo de salud mental para la familia. A veces ante esta, a veces nos ha pasado de familias que refieren no quiere saber nada y cuando hablas con el paciente está totalmente lúcido, coherente en lo que dice, en su discurso y sostiene que no quiere hacer esto o esto por tal o cual cosa y es perfectamente respetable y por ahí la familia que no lo quiere aceptar. Como a veces al paciente también le falta información, ¿no? Como esto que explicaba Florencia de a veces asociar la gastrostomía o el BIPAP con el final de la vida. Claro. Ujú. Entonces, todo lo que el paciente muchas veces genera una invasión, ¿no? Si me meten un caño es porque me queda poco, si me meten algo para respirar es porque me queda poco, y para el contrario, o sea, si te quedara poco no me tomo el trabajo de ponerte nada. O sea, lo que trato es que tengas calidad de vida, que lo que te quede bien, ¿sí? Y que generar un impacto positivo en tu vida y en las de los que te acompañan. Entonces, es todo lo contrario al final de vida, ¿sí? Si fuera un final de vida, no hacemos toda esta movida, digamos. Es más fácil por una sonda. Entonces, también hay que ver cuáles son las representaciones que tiene cada persona en relación a estos apoyos. ¿Cuál es la fantasía? ¿Qué es, digamos, lo que al paciente se le representa al momento de algo? Nadie se niega a tomar un fármaco, ¿no? Pero Claro, nos sí, cuestionamos tal cual. otras cosas que, sin embargo, nos van a dar mejor calidad de vida. Y no nos cuestionamos a pedir y pelearnos con la obra social por un fármaco que sale millonada sin cuestionarnos cuál es la eficacia o no eficacia. Y sin embargo, algo que nos mejora la calidad de vida y que todo, nos resistimos porque es una asociación que nosotros hacemos. Mm. Bueno, Bueno, esas por son... eso pusimos este título, Los mitos, ¿no? Porque hay como mucha esta interpretación que no es la correcta, principalmente así como se la une al final de vida, tal cual, María. Es que cuando el paciente está en final de vida, yo no ofrezco una gastrostomía. Me va a llevar un Claro, tiempo, sí, una sí, autorización, un pedido, un set, una cirugía, un quirófano. tal cual. Sentido común. Si Ujú. estoy en fin de vida, yo no hago todo eso. A lo sumo pongo una sonda para confort. Entonces, cuando uno ofrece estas alternativas, es para mejorar la calidad de vida. Es todo lo contrario. Entonces, creo que los soportes precoces y oportunos son los que realmente valen la pena. O sea, los que realmente generan este cambio en la calidad de vida del paciente y del entorno. O sea, es como, siempre lo cuento, cuando yo empecé en esto hace muchos años atrás, perdón que no parezca, soy muy soy mayor, eh, al principio no había como por ahí este concepto tan aceitado de equipo y de la derivación, ¿no? Me llegaban los pacientes con una pérdida de peso Claro. y yo mi planteo era, ¿y vos qué querés que haga? Magia. O sea, cuando me lo mandás, es indudable que requiere un nutricionista, pero ahora, ¿yo qué vengo a hacer yo? Milagros no hago. Yo al paciente lo tengo que agarrar desde que le decís, hola, ¿cómo está? Usted tiene ELA. Ese paciente mandame, que pesa 200 kilos, que come tira de asado, no me importa. Apenas lo diagnosticás, me lo mandás. Porque yo ahí voy a poder trabajar. Si yo conozco al paciente cuando tiene una pérdida de peso severísima, hola, ¿qué tal gastrostomía? Es más o menos. No generé una relación, no lo ayudé, ¿no? Entonces, de esto se trata las derivaciones precoces con o sin equipo. La consulta con el nutricionista, con el neumonólogo, con el fonoaudiólogo, con el psiquiatra, precoces. Así yo no tenga ninguna de las cosas que leí que me pueden pasar. ¿Sí?
porque permite que yo me anticipe, permite que pueda el profesional trabajar y poner un plan de acción, estrategias para, ¿sí? Cuando yo ya perdí 40 kilos, es innegable que tenía que ir al nutricionista. Entonces, este fue mi planteo hace 20 años atrás. Hoy ya no caben dudas que la derivación es al diagnóstico y que muchos pacientes a veces es al revés, últimamente siguen un circuito contrario. Llegan al nutricionista, yo los derivo con el neurólogo y el neurólogo iba a hacer un electromiograma y termina haciendo el diagnóstico de ELA. Y yo ya lo empecé a tratar como una presunta enfermedad neuromuscular. Las Y cosas esto, cambiaron, gracias a Dios y para bien, y ahora cualquiera de nosotros, el paciente entra por distintas puertas al equipo y llega al diagnóstico a veces entrando por una vía alternativa, ¿sí? O porque se y atendió con un fonoaudiólogo en el Rivadavia y le dijeron, no, para deglución han de ver la Viviana Dweck, entonces Viviana Dweck lo mira y dice, para mí esto es una ELA, lo deriva con Gabriel, me lo deriva a mí para que yo le haga la dieta mientras tanto, y yo digo, para mí es una ELA, pasa esto también, ¿sí? Entonces, para eso es importante el trabajo en equipo, pero así todo no hay, si no hay equipo, como explicó Fernando, la importancia de acudir a los profesionales. Eh, Mari, te sumo eso que más allá de que nuestro rol es detener, sí, o sea, favorecer el estado nutricional del paciente y la calidad de vida, es algo que dice Mónica en su comentario, porque el alimento, no, Mónica pone, el alimento es emoción, por eso es tan delicado el tratamiento integral de la ELA. Totalmente. La comida es emociones, es significados, es momentos compartidos, nos juntamos en un cumpleaños y ¿qué hacemos? A Comemos, ver, es algo que está dentro de nuestra cultura y en una patología en donde los alimentos se van transformando, ¿sí? En consistencias, por ejemplo, donde tenemos que procesar, ya todo eso puede ser incluso hasta una fuente de conflicto entre el paciente, su entorno, o sea, vamos más allá de cubrir unas calorías o de cubrir unas totalmente. proteínas, ¿sí? Nuestro rol va más allá de eso y del estado nutricional del paciente, porque la comida nos define como seres humanos. A Estemos en diferencia del una animal, transición. a diferencia del Sí, animal que come fisiológicamente por necesidad y por hambre, nosotros comemos por millones de cosas y además por hambre. sí. Entonces, ese millones de cosas que nos atraviesa, que tiene que ver con lo emocional, lo cultural, lo emotivo, lo hedónico, pucha, cuando me alimento por una gastrostomía, todo ese universo se reduce a un gusto. Entonces, Sí. es difícil, ¿sí? Por Y no supuesto. llegando a una gastrostomía, Mari, ya transformando una consistencia cuando, por ejemplo, empezamos con trastornos deglutorios. No es lo mismo consumir todos los alimentos en una carne en consistencia puré que consumir un churrasco. No es lo mismo. Por eso hacemos Entonces, tanto bueno, hincapié en la condimentación, en la preparación, en esto. O sea, claramente, sí, yo comí asado y ahora proceso la carne, sí, hay una diferencia, seguro que hay una diferencia. Y todas esas diferencias también conspiran para una ingesta inferior, porque la parte de placer va mutando. Y si yo muchas veces como por placer y no por hambre, si satisfago mi hambre, ya está, ¿sí? Si no es placentero. Entonces todo esto va a incidir. Y todo esto también va a hacer que nosotros sugiramos tal vez una gastrostomía de manera precoz, aunque el paciente no tenga un impacto tan negativo en el peso, tal vez, ¿sí? Cuando vemos que emocionalmente el paciente no está disfrutando de sus comidas. sí. Eh, dice, nos está costando que la obra social nos ayude con la parte de salud mental, de acompañamiento, el tema de las terapias de kinesiología, fono y respiración. La verdad no sé, Silvia, de dónde sos. Lo que te puedo decir es que hoy por hoy varios hospitales del gobierno de la ciudad, no solamente el Ramos Mejía, también el Fernández, también está iniciando el Argerich, sus equipos. Nosotros trabajamos en equipo y esto, después por supuesto que el hospital se lo cobran las obras sociales, pero vos no tenés que hacer ningún tipo de trámite. También es una alternativa. Después sí, si uno pide, por ejemplo, en el monólogo solicita un BIPAP o se pide una gastrostomía, bueno, el set de gastrostomía, los alimentos y todo eso lo tiene que proveer la obra social. Ahora, los turnos con los profesionales, hoy por hoy en hospitales públicos tenés acceso a la atención más allá de la obra social. Tampoco sé de dónde sos ni qué obra social tenés, pero podría decirte que nosotros tenemos muchos pacientes que no tienen ningún tipo de cobertura en el equipo. Es decir, la atención existe con o sin cobertura social. Sí, después es cierto que para pedir insumos o pedir, no sé, fármaco, insumo, lo que sea, bueno, ahí sí empezamos con los temas con las obras sociales. Dice el Fernández, lo mejor que nos pudo pasar. Bueno, es lo que te explico, sí, el Fernández, el Ramos, ahora el Argerich también, también el Pirovano, están formando equipos y en ese sentido, a ver, no. La obra social, por supuesto que sirve para hacer todos estos pedidos de alimentación de BIPAP y de todo lo demás, pero para lo que es la atención, gracias a Dios no se depende de las obras sociales. De hecho, a veces en las obras sociales no tenés
a veces en determinadas ocasiones hay neurólogos especialistas en ELA. Eh, IOMA, preguntas de IOMA. Fer le pregunta si es idioma. Y IOMA tiene sus cositas. Yo IOMA para pedir un suplemento tuve que hacer más o menos una carta de tres hojas para pedir un suplemento, nada más por boca, escribir 3 hojas. Eh, Bueno, Fer, ¿alguna otra pregunta para ser respetuosos con el horario de María, de Flor, de todos los que nos acompañan, que nos han acompañado la hora y media sin irse? Así que, Dice, en el interior es muy difícil, hay un gran desconocimiento de la enfermedad, gracias a ustedes me voy informando y guiando en este camino. Por supuesto que nosotros siempre estamos abiertos a que nos consulten profesionales del interior, o sea, yo recibo consultas de nutricionistas del interior, pacientes del interior que siempre les sugiero que busquen nutricionistas o referentes en su lugar, porque los van a poder evaluar mucho más seguido de lo que yo puedo llegar a ver un paciente del interior, que a lo mejor viaja una vez al año. Eh, en el sur tampoco hay atención correspondiente. A ver, a veces ni siquiera fuera de capital, fuera, no es en el sur. mm. Te alejas un poco de Cava y te pasa lo mismo. Pero eso no es solamente en ELA por supuesto, porque es una enfermedad poco frecuente, con más desconocimiento, pero como pasa en un montón de cuestiones que tienen que ver con la salud. Eh, Eh, Perdón, María, sí. Julieta, creo que estás en contacto con Fer, por lo que observé. Y Fabiola, ¿de qué parte del sur decís? Porque estamos con las jornadas en el interior del país, detectamos equipos locales eh, y por ahí te pueden ayudar. El otro día estuvimos en La Pampa, en Santa Rosa, que hay equipo. Ah, San Antonio Este, Río Antonio, Negro. Sí, muy en Río lindo San Negro. Antonio Este. Julieta, Eh, Julieta, nos vemos el 14 de mayo. en Mendoza. Sí, voy a estar ahí. Vamos, que estoy ahí. 14 de mayo en Mendoza, en la Universidad de Mendoza, va a estar Fernando en la Igual ella está jornada. del otro lado, pues San Antonio Este es del No, lado de no, la no, Sí, sí. sí, costa. Es No, Río pero Negro, te pero del lado respondía, costero. Julieta está en Luján de Cuyo, ahí, Claro, hace bueno. sí, Y 40 Fabiola de San kilómetros. Antonio Este, que es el lado costero. Está en la sí, otra sí, tal punta. cual. Sí, sí, sí. Tenemos planificado ir para el sur, eh, pero escribinos, Fabiola, ¿tenés los datos de contacto? Eso es más Bueno, complicado, el tema sí, de los para neurólogos. seguir. Fer, ¿copias vos tu número ahí o el link del form para que nos dejen los datos? ¿Qué preferís? Gracias, Javier, por tus palabras. Gracias, Eduardo. Ahí están, perfecto. Ahí está Fernando, pasando los datos. Bueno, para todo lo que es interior. Eh, Y les quería ayer. primero súper agradecer y después les quería pasar el aviso parroquial, a ver cuándo tenemos en la próxima compartida. eh, para cuidadores. Gracias. El 7 de abril, el martes 7 de abril, tenemos la próxima compartida con una familia que el paciente está con ella, eh, Estela y Cande, psicóloga y coach, y el espacio está pensado para que los cuidadores y familiares puedan hablar. El paciente, si quiere estar, bienvenido, pero no sería su espacio. Se equivocó de Zoom, pero igual lo dejamos estar. Eh, Porque también en esto de los cuidados de la salud mental tenemos, hay necesidades para que tengan su espacio. Cuidando al Esos, cuidador. claro, esa compartida no se graba, lo que pasa queda ahí, en eso, Las Vegas. claro, en ese Zoom. Este sí quedó grabado, así que mañana lo compartimos. Eh, ya lo estuvieron pidiendo por chat, así que Agus se está sumando justo para la despedida.
Pero bueno, gracias María, gracias Florencia, gracias a todos los Bueno, que se sumaron y gracias a ustedes por súper claro, convocarnos. Sí, gracias por el Gracias por espacio. convocarnos, por el espacio también para nosotros poder aportar. no, un Y bueno, placer y esto de escucharla. decirles que muchos hospitales del gobierno de la ciudad están formando equipos y no solamente el Ramos o el Fernández, que son, digamos, el Ramos pionero después del Fernández, y están Ujú. apareciendo equipos en todo el gobierno de la ciudad. Acá nos decía que no es IOMA, sino Hospital Alemán. En Hospital Alemán conozco a la jefa de alimentación, pero entiendo que estas son cosas que tal vez exceden a los profesionales, ¿no? Tienen que ver con la obra social o en este caso con la prepaga, porque Hospital Alemán creo que es una prepaga. Sí, Eh, un plan médico un plan tienen. médico, claro. Bueno, eso ya excede a los profesionales o a la intención de cada profesional. O sea, si Pero sirve, hay soy un, amiga de la hay, jefa del servicio de alimentación. pero hay un referente del equipo del hospital alemán, Sí, pero un neu- igual el paciente se está atendiendo en el Hospital Fernández. Está Daniel Fernández. Lo Ah, que Se hace que entiendo. descubrió un nuevo camino ahí. bien, bien. Sí, a ver, es como digo, con esta alternativa de los hospitales públicos, lo que se hace el hospital es cobrarle a las obras sociales, a las prepagas y a los planes médicos. O sea que la atención, de todas maneras, se recupera de alguna manera y el paciente se atiende igual. Lo que por supuesto tenemos a veces son las instalaciones distintas, sobre todo el Ramos es un poco diferente al hospital alemán, pero bueno. Eh, Equipos en Córdoba. Sí, bueno, nuestra idea sería que ojalá se armen equipos en todos En todos lados, lados, en todo el país. en todo el Salir un poco país, de cada. o sea, salir un poco ¿no? De esto. Bueno, esa es la tarea que tenemos dentro del programa de formación, como les contaba, que estuvimos en Santa Rosa La Pampa. Vamos, Fer va a Mendoza el 14 de mayo, después tenemos La Rioja, estamos conversando con San Juan y con la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos, que son, sacando La Rioja, son provincias y ciudades que tenemos que ir por primera vez. Eh, y hacemos justamente esto. Primero nos lleva mucho tiempo armar la jornada porque vamos conversando con los profesionales locales para lograr que se armen estos equipos locales, Ajá. que se armen o que se den a conocer. Entonces, desde la Fundación, Fernando, cuando le preguntan a Agus, a cualquiera, tenemos a quién referenciar. Somos totalmente conscientes que el paciente puede venir un tiempo a Buenos Aires y después no, y no es la idea que todo pase centralizado en Buenos Aires. Entonces, esto de salir nosotros a las distintas universidades, el propósito es esto, Y aparte no todos tienen generar la posibilidad de viajar, eso es también real. además, y no es la idea, porque también en el interior hay equipos muy valiosos, hay profesionales, colegas de ustedes muy valiosos y Sí. nos falta detectarlos, entonces por eso estamos. Agus, ¿alguna te sumás con algo? Fer, Hola, no, espectacular. Gracias María y Flor de nuevo. Gracias a las dos por sumarse una vez más a nuestros voluntariados que nos suman un montón. Gracias por la No, convocatoria. no, unas genias. No, invitarlos al próximo encuentro. Les vuelvo a decir, el martes 7 de abril, sí, 18:30, tenemos un encuentro más de compartidas, sí, ahí les como les conté. decía. Pero después el siguiente tema también fue un tema súper pedido, que es traqueostomías también, ¿no? Cuándo tomar la decisión, qué implica, un poco Bueno, Romy, mitos y miedos al respecto, así que invitadísimos para esa próxima charla también que ya les difundiremos. bien, muy bien. Bueno, Bueno, y con gracias por el Flor espacio. estuvimos en Corrientes, en Santo Tomé, en una jornada en la Universidad de Barceló. Hermosa jornada, hermosa compartida. Primero ella compartió la jornada en Misiones en Posada, en Ucami, y después al otro día hicimos Santo Tomé, y bueno, de eso se trata, de ir conociendo estos equipos. María nos acompañó a Salta, así que sí, las llevamos, también aprovechamos a los Sí. equipos interdisciplinarios de Buenos Aires para llevarlos a formar a otros en el interior del país, tal cual.
Sí, y yo ya soy un poco más ambiciosa en todo lo que es la formación y también quisiera que se haga un poco más de cuidados paliativos en ELA, porque yo mi corazón es Tal muy cual. paliativista, Sí, sé que apunto Tal muy, muy cual. alto, súper pero útil. creo que con estos espacios podemos empezar a hablar también un poco de ese tema en estas patologías. Súper Sin útil y dudas es súper pedido. clave. Y esa mirada integral que tienen los cuidados paliativos y no solo pensados para el fin de vida, sino para Exactamente. este acompañamiento del paciente y la familia a lo largo de todo el proceso. Es una Es lucha. parte de nuestras charlas, es parte de nuestras jornadas interdisciplinarias. El primer año no lo hicimos, pero después es parte de los programas de estas jornadas interdisciplinarias que Es una vamos armando. lucha porque incluso en los hospitales, hoy por hoy los equipos de paliativistas exclusivamente están para oncológicos. Y Claro, entonces hay un montón de patologías que cursan, digamos, que son paliativas por definición o que a veces cursan con dolor, es decir, en los que puede intervenir y si no es una patología oncológica. Entonces esto también hay que desmitificarlo un poco desde los propios equipos de salud. totalmente. O sea, Mm, entender que el paliativismo no es fin de vida y el paliativismo no es Mm. sinónimo de enfermedad oncológica. De Sí, salir tal de ese cual. lugar para poder realmente tener otra mirada. Ujú. Sí. Y que ustedes como cuidadores y como familias busquen también esos refugios en los profesionales que están capacitados para darles el acompañamiento que necesitan también resulta fundamental. No solo al paciente, sino tener una mirada más allá del paciente en el entorno que cuidan, la familia que cuida, porque también transitan la enfermedad con ese paciente. Tal cual. Que muchas veces asusta o Cuidando al abruma. cuidador, ¿dónde está Yelén? Ahí está. Yelén, Vanessa, les hablo porque son dos personas a las que yo enfáticamente en las últimas 2 semanas les hablé de cuidando al cuidador. Así que Bueno, estén las bien. esperamos la próxima compartida. Bueno, gracias. Eso, y mañana compartimos todos estos materiales, tanto la charla grabada como la presentación, ¿eh? Y para los que no pudieron estar. Así que gracias porque Comparte, esto se siga replicando, Flor y se María. comparte en Bueno, Instagram, perdón, se comparte en Instagram. No, los compartimos en los canales que tenemos de difusión, no ponemos el link en Instagram. Si no tenemos tus datos, escribinos acá tu mail. Si no tenemos tu dato, tu WhatsApp o tu mail, si no estás en contacto por ahí con No, nosotros, compartilo acá en el chat que lo tomamos. no, yo Así te quería lo saber si pasamos. es el WhatsApp de donde Fer vos mandaste el link. Ahí. Sí, Sí, son dos ahí cosas. sí. Son dos cosas. Una es el chat de WhatsApp y la otra, si quieren, me mandan, ahora ni bien, yo dejé mi teléfono ahí. Me mandan un WhatsApp y yo mañana directamente se lo subo al WhatsApp que ustedes me pidan. Listo, gracias. Tal cual. Buenísimo. Bueno, Igual sí, no lo subimos al Instagram, pero lo subimos al canal de YouTube. Y mañana, cuando compartimos, en realidad en el Instagram ponemos, accedan al canal de YouTube y también quedan ahí grabadas. Así que la idea es que llegue a todos. Bueno, muchísimas gracias gracias a a todos ustedes. y gracias a cada uno por hacerse el espacio y venir a esta compartida. bueno, espero Gracias, un gusto verlos. verlas. Bueno, Hasta luego. chao. Chao, chao. Gracias. Chau, Buenas chau. noches. Chau. Hasta Buenas luego. noches.